Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy, accediendo a las peticiones de ustedes, a los correos electrónicos, a las llamadas telefónicas, a quienes en persona en la Universidad Nacional Autónoma de México me han pedido que traiga nuevamente al doctor Gonzalo Torres Villalobos, estamos aquí para atender esas peticiones. No se imaginan ustedes todo lo que tiene que dejar el doctor para estar con nosotros en este programa, y mi agradecimiento, Gonzalo, es inmenso, y muchas gracias por estar y sobre todo darnos tus luces y tus conocimientos para la distinguida teleaudiencia. Al contrario, don Julián, es siempre un gusto estar aquí con usted y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. En unos días el doctor se nos va a un congreso internacional a Georgia, de su especialidad sobre toda esta cuestión que más adelante le voy a decir que él nos ilustre sobre esto. Pero hoy, como ya vieron ustedes en la pantalla, vamos a hablar de un problema latente, presente, que forma parte de la idiosincrasia, los hábitos y las costumbres de los mexicanos. El reflujo, la obesidad. ¿Y a dónde nos llevan estas cuestiones en la familia? Las enfermedades que causan, y quién mejor que el número uno en este país, en esta materia, el doctor Gonzalo Torres Villalobos, para que nos ilustre al respecto. Mi querido Gonzalo, como ves el tema de cuáles son las causas, si quieres empezamos por partes, del reflujo. Sí, el reflujo es una enfermedad en la cual el contenido del estómago se regresa hacia el esófago. O sea, el reflujo es gramaticalmente algo que regresa. Así es, tal como dice la palabra, refluye o regresa desde el estómago hacia el esófago. Y eso pues produce síntomas, problemas, etcétera. Y eso pasa porque hay una válvula que está entre el esófago y el estómago, la cual está floja y entonces permite que se regrese. Normalmente esa válvula, ¿cómo debe estar? Esa válvula debe cerrarse para evitar que lo de abajo se regrese, pero abrirse cuando el alimento vaya a pasar de arriba hacia abajo. Ahora, ¿pierde su elasticidad por edad, por cuestión genética? ¿Por qué pierde la elasticidad? Porque eso le puede pasar a cualquiera, o nada más a los que ya somos de la tercera edad. Sí, esa válvula es un músculo, y ese músculo puede perder su capacidad por varios factores que contribuyen. Por ejemplo, si uno sube de peso, al aumentar la grasa dentro del abdomen, eso aumenta la presión, y entonces digamos que el estómago literalmente se exprime y eso ayuda al reflujo, ¿no? En general, esa válvula se afloja, sí, efectivamente con el paso del tiempo se puede ir aflojando más, pero las causas del reflujo son múltiples, ¿no? Factores contribuyentes, por ejemplo, sobrepeso y obesidad, pero hay una falla primaria de esa válvula que la hace más débil y entonces hace que fácilmente se abra y se regrese. Tratando de interpretar a la distinguida teleaudiencia, voy a rescatar una palabra de lo que dijiste, que será muy importante que nos ilustres. Músculo. Músculo, si se ejercita, está en forma. ¿Cómo se podría, si ese es músculo, ejercitarse o no se puede? Es un buen punto. El problema es que este es un músculo que se llama músculo liso. O sea, es un músculo que no tenemos control sobre él. Diferente a un músculo del brazo, de la pierna, que sí tenemos control sobre él. Este es un músculo que no tenemos control sobre él y por lo tanto no se puede ejercitar como tal. ¿Y qué se puede hacer para que no se afloje tanto o se tarde más en aflojar? Es un punto importante. Quitar los factores que contribuyen al reflujo. Por ejemplo, número 1, bajar de peso. Alguien que tiene reflujo con síntomas, etcétera, si baja de peso, nada más con eso se le puede quitar el reflujo, porque eso puede ser suficiente para que ya no se genere tanta presión, para que baje la grasa que se acumula alrededor de la válvula, etcétera, y eso se quite. Eso es algo muy importante. Antes de seguir interrogando a mi querido doctor Gonzalo Torres,
él ha dicho, y creo que hay que tomarlo en cuenta y escribirlo, que frente a estos problemas hay algo elemental: bajar de peso. Entonces, eso puede ayudar, si, por ejemplo, si alguien no tiene los recursos o si no le gusta a los médicos, etcétera, si reduce las cantidades que ingiere, si camina, si hace ejercicio, si digiere mejor, el reflujo se reduce. Definitivamente. Muchas de las cosas que causa la obesidad, en este caso el reflujo, se pueden mejorar si uno pierde peso. O sea, al perder peso mejora el reflujo, pero además mejoran muchos otros problemas que causa la obesidad también. Entonces, ese es un factor preventivo y, en caso de tenerlo, incluso que llegue a quitarse, ¿no? Bajar peso. Bueno, yo aquí voy a parafrasearte, y además debo decirles, ya lo he dicho antes, que mi salud se la debo al doctor Gonzalo Torres. A mí me hicieron una operación de hernia yatal, la primera vez mal hecha, y la segunda con él, pues ya, me devolvió toda mi seguridad y todo como estoy. Entonces, Gonzalo, de ti aprendí, entre otras cosas, algo que parece una metáfora, pero que es una realidad impresionante. Claro, tú vas a decir, no, pues eso era así como un coloquio, pero dice él que si se reduce la cantidad de alimentos, de comida, se mejora la salud. Pero hemos oído hablar de muchísimas dietas, pero él tiene una infalible, que es, dicho en la televisión, comer solo la mitad de lo que usted acostumbre comer. Pero coloquialmente, para que la identifique, y él es el autor del nombre, es TLM. ¿Qué quiere decir, mi querido Gonzalo? No, pues como bien dice, para bajar de peso pues hay que consumir menos calorías de las que uno consume, ¿no? Hay gente que dice, pues es que yo no como tanto. Sin embargo, lo que está comiendo en ese momento, si sube de peso es más de lo que necesita. Entonces hay que disminuir la cantidad de alimento que comemos para poder bajar de peso, ¿no? Hay muchas formas, dietas, consejos prácticos, infinidad, ¿no? Nunca acabaríamos de discutir. Y no hay una sola que sea como 100%. Como la varita mágica, ¿no? Entonces, todo eso pues hay que acompañarlo de medidas de actividad física, etcétera, pero la idea principal es que uno tiene que comer menos. A eso voy. Esto que dice el doctor Gonzalo Torres Villalobos, que además, sobre la marcha les digo, ya se los he expresado antes, él es, junto con el doctor Nahum Méndez Sánchez, son los únicos dos doctores que yo conozco en México que tienen el grado de doctor. Usted sabe que normalmente los doctores son médicos y el doctorado es un grado académico que se otorga después de la especialidad, de la maestría y el grado de doctor. En este caso es muy importante saber que tenemos una eminencia, que tenemos un distinguido doctor muy joven, como ustedes lo ven, pero realmente un reconocimiento importante para ser quien dirija la cirugía experimental del Hospital Nacional de la Nutrición y dirigir la Clínica de Enfermedades de Obesidad de Médica Sur y ser maestro en el posgrado. Bueno, todos esos son credenciales muy importantes, pero voy a regresar a algo de la dieta, Gonzalo. Parafraseando o interpretando lo que decías, porque la que tú sugieres, comer solo la mitad, creo que sería la mejor dieta, y voy a dar una razón importante, al margen de las 100 que existan. Normalmente la obesidad es por el exceso de lo que comes y el sedentarismo, etcétera, pero por lo que comes de más. Pero si dejas de comer sal, azúcar, sales, minerales, verduras, vegetales. He oído por ahí como chiste que dicen, pues es la dieta de la luna. Y así como eso, ¿no? Pero en realidad esa que tú sugieres, que me parece muy atinada, de comer solo la mitad, comes de todo y menos. Es más fácil de implementar, no tiene uno que estar consiguiendo, a ver,
que come. Obviamente comer mejor verduras, etcétera, ayuda también. Sin embargo, si uno lo simplifica lo más posible, pues comer Pero menos, esto es tajante. Fíjate que yo a una persona un día le comenté, me dijo, fíjese que mi hijo estaba pasado de peso. Le dije, fíjate que mi médico dice que la TLM es la mejor. ¿Y qué es, doctor? Ya le expliqué. Y la he visto y me dice, mi hijo se desayunaba 2 vasos de licuado para ir a la escuela. Ahora se desayuna uno. Es una maravilla, Gonzalo, que podamos a la gente decirles, sin muchas, vaya y pese 100 gramos de esto y cómase de este y no. La mitad. Pero volvamos al punto del reflujo. Que ese es importante que la gente sepa que el reflujo se puede controlar. Ahora, aquí tengo yo una inquietud que seguramente científicamente tú nos puedes dar una respuesta por más grave que sea. Hay personas que se acostumbran a comer así y permanentemente toman, ¿cómo se llaman las pastillitas estas para para el reflujo? ¿Para el reflujo? Sí, pues inhibidor de bomba de protones es el Pero más ¿cuál es común. el nombre comercial? Pues hay varios, ¿no? Omeprazol, Pantosol, Dexivant, etcétera. Digamos, comen eso y toman una pasta, tiene reflujo, se la come y así desayunan, cominan y cenan. ¿A dónde puede llevarte el consumo indiscriminado y permanente? ¿Son aminoácidos o qué son? No, son medicamentos que disminuyen la producción de ácido del estómago, ¿no? O Por ejemplo, omeprazol. niveles, sí, digamos, hay niveles de tratamiento, ¿no? Alguien que le da esporádicamente una agrura después de que come mole, pues lo que tiene que hacer, ¿no? Aparte de bajar de peso, etcétera, pues es limitar ese tipo de alimentos y cuando le dé tomar un antiácido, que nada más es una medida temporal antiácido. y ya. Por ejemplo, alguien que ya va teniendo un reflujo más severo requiere de ir escalando los medicamentos, ¿no? Los medicamentos, el tratamiento principal para el reflujo es quitar el ácido. O sea, no se resuelve el problema de la válvula, sino únicamente se quita el ácido, que es lo que causa la mayoría de los síntomas y el daño, ¿no? Ahora, si seguimos escalando el tratamiento, pues hay tratamientos quirúrgicos, ¿no? O sea, cuando un paciente ya no se controla con medicamentos, que tiene síntomas que mejoran, pero que no se quitan completamente, hay opciones como la cirugía de funduplicatura o un procedimiento nuevo que se llama endostim, que son unos electrodos que se colocan en el esfínter del esófago, la válvula que platicamos que está floja, que da unas pequeñas descargas y esto hace que esta válvula se fortalezca. Ahora que mencionaba de cómo se puede fortalecer este músculo, pues estas pequeñas descargas de alguna forma... Como un marcapaso. Es como un marcapaso, exactamente, está conectado a una pequeña pila y eso fortalece y evita que este músculo se esté abriendo. Es uno de los tratamientos más nuevos que hay ahorita para el reflujo y que ha demostrado que es Casualmente, viene a mi memoria en uno de los programas que hicimos contigo, no sé si llegó a hacer contacto contigo un televidente de Texas. Sí, ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Que quería saber, etcétera. Pero regresando, antes de irnos al primer corte, ¿qué tan grave puede ser para cualquier persona estacionarse en vivir diario con eso? Pues el reflujo puede ser desde una enfermedad que produce molestias esporádicas, etcétera, hasta una enfermedad que produzca un daño severo en el esófago, que lo queme y que esa quemada después de muchos años haga que que la cubierta del esófago se empiece a transformar e incluso llegar a un cáncer. Digo, aquí no hay que alarmarse porque la posibilidad de llegar a cáncer es muy pequeña, ¿no? O sea, de toda la gente que tiene reflujo, pero es grave, sí. Del 10 o 20% de la población que tiene reflujo, pues los que van a llegar a un cáncer es una mínima proporción. O sea, el decir que si no te operas de reflujo te va a dar cáncer, pues no es cierto, porque la gran mayoría de la gente no le va a dar. O sea, la posibilidad es muy baja. Okay. Sin embargo, se debe tratar porque antes de llegar a eso, que es lo máximo, que es el cáncer, pues hay muchos otros problemas, ¿no? Que el esófago esté quemado, que se atore la comida, que los mismos síntomas que produce el reflujo alteren la calidad de vida, ¿no? La agrura, por ejemplo, intensa, el líquido que se regresa, que se llama... Muy bien, eso es tan importante que voy a hacer un pequeño corte y vamos a regresar con esta misma intervención del doctor Torres Villalobos, porque esto es
todos los días, es lo cotidiano, es lo que usted allá en su hogar, dentro de este programa de Derecho Familiar, y siempre interesados nosotros en dar consejos, en orientaciones a las familias mexicanas, lo estamos haciendo en este caso. Regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, le comento que estamos hablando de las principales causas del reflujo, los problemas de la obesidad, y tenemos el gusto, el privilegio de que esté con nosotros el doctor Gonzalo Torres Villalobos, quien es, entre otros cargos que tiene en el ejercicio de su profesión, el director de cirugía experimental del Hospital Nacional de la Nutrición y de la Clínica de Enfermedades de Obesidad de Médica Sur. En esta primera parte estamos hablando y reiterando una cuestión trascendente. De entrada, los graves problemas de reflujo se pueden aminorar si se come menos. Y estaba, cuando interrumpí al doctor Torres Villalobos, diciéndonos, dando algunas orientaciones, consejos, qué más debemos hacer en este caso, Gonzalo, para que, bueno, esas personas que permanentemente están tomando estos calmantes, pues se den cuenta hasta dónde pueden llegar. Como decías tú, si bien un reducido porcentaje de personas puede llegar a un cáncer, bueno, pues sería gravísimo, ¿no? Sí, lo que hay que hacer es, si uno tiene los síntomas de reflujo, que los principales son la agrura, que conocemos como un ardor en el pecho, esta sensación de ardor en el pecho que a veces se va hacia el cuello, y la regurgitación, que es el líquido que se sube, que sentimos que llega muchas veces hasta la garganta, son los dos síntomas principales. Si esto se produce 2 o más veces por semana, pues ya uno puede tener la enfermedad que conocemos como enfermedad por reflujo gastroesofágico y que produce varios problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues consultar al médico, de preferencia un gastroenterólogo, y que él oriente cuál es el tratamiento a llevar. En general, el tratamiento se va escalando dependiendo la intensidad y las molestias del paciente, que puede llegar a tomar un antiácido de vez en cuando le da el síntoma, o acabar incluso en un procedimiento quirúrgico cuando es un reflujo de difícil control, etcétera. Y como mencionábamos, con procedimientos nuevos como el Endostim, que han demostrado que son bastante útiles también. Esta expresión, esta palabra, que es muy importante porque fíjate que a veces, yo recuerdo en la universidad, en la Facultad de Derecho, que algún profesor empezó a perder la voz y decía él, no, pues yo tengo tantos años de ser maestro, que esta es la enfermedad de los profesores, tantos años estar hablando, etcétera. Pero en el caso concreto mío, que tuve estos graves problemas de la hernia hiatal, tuve algo semejante y fue esto. Creo que sería bueno ahondar en la regurgitación, porque por gravedad, cuando estás dormido, si esa regurgitación, que en realidad son ácidos que queman, llegan a las cuerdas vocales, pues y empezar a perder la voz. Claro. Y pareciera que es la garganta y no el estómago. Definitivamente. Los dos síntomas que mencionábamos, la agrura y la regurgitación, son los síntomas más comunes y los que casi siempre presenta la gente. Pero aparte de esos hay otros síntomas que se llaman extraesofágicos, como puede ser laringitis, efectivamente ese problema que se va poniendo ronca la voz, que deriva etcétera, del estómago, digo, que tiene que ver con el reflujo. Tos crónica, asma, erosiones de los dientes, dolor torácico, o sea, hay muchos otros síntomas que también... ¿Erosiones de los dientes quiere decir que se pudran? Que se van desgastando por ese ácido que llega hasta la boca y los va desgastando. Pero efectivamente esa pérdida de la voz, consecuencia de una laringitis crónica, sí puede tener que ver con reflujo. Sin embargo, casi siempre es también multifactorial.
Esos síntomas extraesofágicos, como la laringitis, cuando tiene que ver el reflujo, sí tiene que ver, pero aparte hay que tratar también si hay alergia, infección, uso crónico de la voz, porque si no tratamos todo y nada más quitamos el reflujo, pues puede ser que el síntoma no se quite. Entonces es multifactorial, ¿no? Hay que tratar el reflujo, pero también lo demás. No, pues es como siempre, nos deja pasmados el doctor porque su sabiduría y sus conocimientos nos permiten mejorar nuestra información, saber más de esto que es parte de lo nuestro y sobre todo usted allá en su hogar, con sus hijos, su responsabilidad en un momento dado como quien dirige la casa, quien compra los alimentos, quien los cocina o quien los hace, pues desde ahí creo que puede haber algo importante si quien tiene esa responsabilidad lo hace pensando en todas estas cuestiones que señala el doctor. Pero además, Gonzalo, es muy importante que nos pudieras dar alguna orientación, dado que ya está muy bien fincada la hipótesis del diagnóstico del problema. ¿Qué sugerencias, qué consejos, qué nos puedes decir así tan elementalmente para atenuar estos problemas del reflujo y de esta cuestión de la palabra la regurgitación? Uh-huh. Del reflujo en general, pues medidas generales, bajar de peso, ¿no? Ya habíamos hablado. Hay algunos alimentos que al consumirlos producen más reflujo porque relajan la válvula. Por ejemplo, comidas muy grasosas, consumir gas, porque al inflar el estómago como un globo, pues inflándolo demasiado se acaba venciendo la válvula. Entonces, inflar o llenar demasiado el estómago, ya sea con comida o con gas, puede producir reflujo. Entonces, no hacer comidas tan abundantes, evitar consumir gas, disminuir las grasas. Algunos irritantes también relajan el esfínter, chocolate, etcétera. Por ejemplo, alguien que tiene regurgitación, o sea, el líquido que se le va, sobre todo cuando se acuesta, le ayuda también a elevar un poco la cabeza de la cama, porque cuando más le pasa es cuando está acostado por la gravedad. Entonces, subir un poco la cabeza para que la misma gravedad ayude a que no se regrese tanto, ¿no? Ahora, aquí hace rato tenía yo esta inquietud, que es muy importante que tú la reflexiones y la reiteres, porque los hábitos malos pues contribuyen a todo lo que estás diciendo. Como regla, siempre nosotros, como somos las familias mexicanas, es comer y acostarte. Sí. Cenas y a la cama. Ay, te sientes cansado después de comer, dices, bueno, voy a dormir un ratito, ¿no? Sí. ¿Qué tan grave es esto? Que a lo que estás diciendo, ¿esto lo multiplica? Pues al que tiene reflujo importante a la hora de irse a dormir, pues todo lo que acaba de comer se le va a regresar y entonces es mucho más molesto. Si damos tiempo a que el estómago se vacíe o que tenga menos contenido, pues hay menos que se regrese y es menos molesto. Entonces conviene esperarse unas 2-3 horas después de cenar para dormirse cuando hay reflujo, sobre todo regurgitación importante al acostarse. Ahora, ¿es cierto esta conseja popular que cuando te duermes se separa la digestión? Por ejemplo, cuando uno ¿Sí es tiene... cierto? En parte sí, o sea, cuando uno se duerme respecto Cenaste, al reflujo... te acuestas, estabas en digestión y ya se paró. Por ejemplo, respecto al reflujo, siempre que hay reflujo nocturno es malo, o sea, es patológico. O sea... ¿Qué quiere decir reflujo nocturno? ¿En qué se diferencia de un diurno? Al dormir. O sea, todo el que tiene reflujo durante el sueño, que lo despierta porque se está ahogando, etcétera, eso siempre es anormal. O sea, durante la noche no debe haber reflujo. Todos tenemos un poco de reflujo normalmente, hasta un límite. O sea, menos de ese límite es normal, que es donde o fisiológico. Actúa el esfínter que decías. Exacto, pero siempre, por ejemplo, si comemos mucho, etcétera, pues todos podemos tener un poco de reflujo que se llama reflujo fisiológico. Cuando este límite se sobrepasa, entonces ya no es fisiológico, es patológico, ya produce daño, molestias. Enfermedad. Es enfermedad. Uh-huh. Entonces, para, digamos,
pues evitar ese reflujo patológico, pues hay que cambiar estilos de vida, etcétera, y ya una vez cuando lo tiene, pues consultar primero al gastroenterólogo y ver la escalada de tratamientos que habíamos platicado, ¿no? Desde un antiácido esporádico hasta una intervención quirúrgica, dependiendo del problema. No, pues es importantísimo. Ahora, como siempre, mi querido Gonzalo, y dada la distinguida teleaudiencia de este programa, que te decía yo antes que perdón, programa, se los comunico a ustedes, a la distinguida teleaudiencia, se puede ver en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, igualmente en las repetidoras locales de televisión, los horarios fijos de este programa, más los que se han agregado, que son los lunes de las 9 a las 10 de la mañana, los martes de 5 a 6 de la tarde, los jueves de 4 a 5 de la mañana y los viernes de 11 a 12, más otros horarios en función de lo que considera la dirección del canal judicial de que deben reiterarse o para que más gente los conozcan. Pero también ustedes pueden, a través del canal que tengo yo en Google, que es Julián Huitrón Fuentevilla, Derecho Familiar, ustedes pueden accesar a los más de 260 programas que hemos realizado en los últimos 7 años en el canal judicial, con distinguidas personalidades como la que nos acompaña hoy, el doctor Gonzalo Torres Villalobos, distinguidos profesores eméritos como el doctor Magallón Ibarra, como Rolando Tamayo, en su momento la ministra, ahora en retiro, Olga Sánchez Cordero, y así distinguidas personalidades que han estado con nosotros, recientemente el consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México, en el pasado remoto estuvo por aquí también Miguel Ángel Mancera, y todos estos programas hoy están, usted tiene acceso a ellos, inclusive si se suscribe, esto es gratuito, puede tener los 260 programas, bajarlos, grabarlos, tenerlos en su casa para que los pueda disfrutar plenamente. Esta posibilidad, que es ahora a nivel internacional, a través de los mecanismos, las redes sociales y lo que maneja Google, nos ha dado como resultado recientemente que 638,000 horas a nivel internacional han sido vistas de estos 7 años de programas, tanto en México, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Perú, en Bolivia, todo esto fácilmente comprobable. Si a usted le interesa, meterse al canal, como le acabo de decir, y será muy importante. Pero también le recuerdo que puede leer la columna que escribo los domingos en El Sol de México, que se llama Derecho Familiar, en la que cotidianamente, ese día, el domingo, hablamos de lo que va a ocurrir al lunes siguiente, del programa que se va a ver en el canal judicial, e igualmente ahora tenemos para ustedes esta noticia tan importante, que del 24 al 28 de octubre del presente año se va a celebrar en el auditorio Giuseppe Loquitur de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México el 19º Congreso Internacional de Derecho Familiar, el que yo espero que el doctor Gonzalo Torres Villalobos nos honre con su presencia, porque siempre todo esto vinculado con la familia es muy importante, no solo el derecho, sino en este caso también la medicina. Dichas estas cuestiones son tan importantes, mi querido Gonzalo, yo quisiera abordar contigo algo que es parte de la idiosincrasia del mexicano, que es la obesidad. ¿Qué es la obesidad? La obesidad es un aumento en la proporción de grasa respecto al peso corporal. O sea, tenemos más grasa de la que se debe tener y eso pues causa problemas, ¿no? La obesidad se asocia como a 180 problemas distintos, problemas que van desde cosas metabólicas. Eso no es un chiste. No, afecta prácticamente todos los sistemas del cuerpo, ¿no? Sabemos que se asocia a diabetes, hipertensión, colesterol, pero, por ejemplo, hay como 10 o 15 tipos de cánceres que su frecuencia está aumentada en la obesidad. Afecta el corazón, los pulmones, las articulaciones, o sea, afecta prácticamente todo. Entonces, ¿qué es la obesidad? Pues es un aumento en la cantidad de grasa
que nos condiciona diversos problemas. O sea, ya es considerada actualmente como una enfermedad. La obesidad, a partir de un nivel, ya es considerada como una enfermedad como tal. Y eso es muy importante porque su tratamiento, ¿no?, implica medidas a largo plazo. No es pensar nada más que estamos en una dieta y luego ya bajamos y volvemos a subir y estamos en el mismo problema. Es una enfermedad que hay que tratar a largo plazo. Que abusando como siempre de tu presencia y tus conocimientos, tus relaciones, ¿qué podríamos ofrecerle a la distinguida teleaudiencia del programa Derecho Familiar en tu persona como médico, en tu clínica, etcétera? ¿Alguna estímulo para que tu teléfono, cuándo podrían, si fuera el caso, consultarte? Con mucho gusto. Para el tratamiento de la obesidad estamos en el Hospital Médica Sur, que está en Puente de Piedra 150 en Tlalpan. El teléfono del consultorio es 5424-6892. Con mucho gusto lo que se les ofrezca, tanto de niveles bajos de sobrepeso y obesidad como niveles ya muy altos, incluso con tratamientos quirúrgicos, estamos a sus órdenes. Y bueno, pues es un problema muy común, que hay diversas formas de tratarlo y pues implica un seguimiento a largo plazo con algunos tratamientos que son muy efectivos, pero bueno, es algo que hay que hacer a largo plazo, no es un problema sencillo. Por eso es tan común y cada vez aumenta más, ¿no? Entonces, para repetir, el teléfono, ¿cuál sería? 5424-6892. Es en el Hospital Médica Sur. En este número, 5424-6892, que es un teléfono fijo, directo, es de la Clínica de Enfermedades de la Obesidad que dirige el doctor Gonzalo Torres en Médica Sur. Si ustedes llaman, identifíquense como personas que me honran viendo este programa, que tienen alguna duda, acudir al consultorio. Y bueno, pues el doctor no lo ha dicho, pero yo que lo voy a comprometer a que específicamente nos cobrara a nuestra distinguida teleaudiencia la mitad de que le cobras a todas las personas. Seguro que sí. Sí. Entonces, con solo esa posibilidad ya tendríamos algo muy importante, porque Gonzalo Torres es el número 1. Vale la pena consultarlo, oír su opinión, tomar alguna decisión respecto de lo que él opine, porque de veras esto es un problema grave que afecta no solo a la mamá, al papá, sino a todos los miembros de la familia. Y todas estas cuestiones creo que vale la pena que las reiteres. ¿Qué lugar ocupamos como gorditos? Sí, desgraciadamente ese es un problema no solo de México, mundial, pero a México nos ha pegado más fuerte que a otros países. Si nosotros vemos países considerados de la OCDE, digamos países pues con un nivel alto, digamos alto medio, donde se considera que está México, estamos en los primeros lugares. Si nosotros vemos lo que es obesidad infantil, estamos prácticamente en primer lugar. Cuando vemos obesidad del grado más alto, que se llama mórbida, no estamos todavía en primer lugar, nos gana Estados Unidos. Pero lo que es sobrepeso y obesidad combinados, estamos hasta arriba, ¿no? Obesidad mórbida, que es la obesidad grado 3, que es el nivel más alto de obesidad, ahí los Estados Unidos nos ganan todavía. Ahora, hay países en Medio Oriente y por allá pues que tienen niveles más altos de obesidad, sin embargo, pues ¿con quién nos queremos comparar también? Entonces, sí es un problema muy serio en México. Aproximadamente ahorita como el 70% de la población tiene sobrepeso y obesidad. De este 70, más o menos el 30 es obesidad y el 40 sobrepeso. Y más o menos entre un 3 y un 5% tienen obesidad mórbida, que es el grado más alto. Bueno, ¿no será esto ya, desde tu perspectiva como médico, un problema de salud pública, donde debería haber políticas públicas del Estado para combatir si es tan grave?
Yo creo que es el problema más severo de la salud actualmente, porque conlleva muchísimos problemas, ¿no? Cuando vemos las principales causas de mortalidad que si están asociadas a diabetes, a eventos del corazón, etcétera, pues la obesidad está íntimamente ligado a todos estos. Entonces, es un problema de salud que ahorita es severo, pero que conforme pase el tiempo va a ser mucho peor, porque todas esas enfermedades crónicas que acompañan a la obesidad, en unos años que ya hayan causado más daño, pues no va a haber sistema de salud que alcance. Entonces, efectivamente, ya hay varias medidas para control de peso, ¿no? A nivel nacional, etcétera, pero es que es un problema difícil. Bueno, tú dices, hay medidas, pero ¿son efectivas? Porque si hablamos de un 70%, no, pues es gravísimo. Ni me contestes, voy a ir a otro corte, porque esto vamos a cuestionar las propias políticas públicas del Estado. ¿Son eficientes? ¿Son adecuadas? ¿Están dando resultados? O como dijo el doctor Gonzalo Torres Villalobos, 70% de los mexicanos padecemos una obesidad con todas las graves consecuencias que esto trae. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Consultorio. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando en este programa de Derecho Familiar de los graves problemas que pueden derivarse del reflujo, de la regurgitación, y ahora estábamos hablando de la obesidad. Si usted acaba de sintonizar el canal, le recuerdo que es muy importante consultar al doctor Gonzalo Torres Villalobos. Su teléfono es 5424-6892. Él generosamente a la distinguida teleaudiencia, a la leal audiencia de este programa, le dará un tratamiento especial en Médica Sur. Usted llame, haga una cita, específicamente pídala con el doctor Gonzalo Torres, invoque el programa y seguro que él tendrá para usted situaciones de privilegio para atenderlo. Mi querido Gonzalo, en este mare magnum de lo que hemos hablado y todo lo que antes señalabas, voy a tocar un punto que es fundamental, porque nos hemos ocupado mucho de los adultos, de la mamá, del papá, de las familias, pero te voy a hacer una pregunta concreta. ¿Cuál es el futuro de los niños mexicanos obesos? Sí, y las niñas. Bueno, a propósito, ya ves que por ahí un gobernador recientemente hizo alguna expresión, la han exagerado, pero dijo lo que tú señalabas. Él dijo que a las niñas gordas nadie las quiere. Después dijo, bueno, a las niñas gordas embarazadas. Pero aquí estamos hablando, y yo te concreto, la cuestión es, ¿cuál es el futuro de los niños y las niñas obesos en México? Sí, el problema, así como es un problema severo en adultos, es un problema muy severo también en niños. Uno piensa que un niño que tiene sobrepeso o obesidad, pues al rato que crezca y que se estire, digamos, se le va a quitar. Que es una creencia popular, ¿no? Errónea. Pero ¿qué tan cierto es que ese niño que tiene obesidad, cuando llegue a la adolescencia y crezca, se le vaya a quitar? Pues más bien es al contrario. 80% de los niños que tienen sobrepeso y obesidad entre los 10 y 12, 13 años, el 80% van a ser obesos de adultos. O sea, lo más probable es que se mantengan con sobrepeso y obesidad a que se les quite.
Entonces, por eso es un problema que hay que tratar desde los niños, incluso no solamente cuando ya tengan problemas de sobrepeso y obesidad, o sea, prevenir. Lo más importante es tratar de prevenir antes de que aparezca el problema. Si ya está ahí, pues hay que ver un programa y tratar a ese niño, porque lo más probable es que si es obeso de chico, lo va a hacer de grande. Entonces, es un problema muy serio en niños. En niños aproximadamente la prevalencia de sobrepeso y obesidad es como del 30%. Comparado con los adultos es menos, pero estamos tomando en cuenta que son niños, ¿no? Entonces, esos niños con el paso del tiempo, casi todos van a ser obesos de adultos si no se hace algo, ¿no? En programas en diversas partes del mundo y donde se ha logrado contener un poquito la obesidad, la que se ha logrado contener un poco es la de niños. La de los adultos no han sido tan eficientes los programas en general. Y no estamos hablando nada más de nuestro país. Muchos países del mundo que tienen el mismo problema no han tenido unas medidas efectivas para poder quitar la obesidad. En algunos casos se ha logrado contener, pero en otros no se han logrado disminuir en forma significativa. ¿Por qué? Porque es un problema muy complejo. No nada más es el comer, es todo el medio en el que vivimos, ¿no? El tipo de comida, de lo que está hecha, no hacemos actividad física, trabajamos sentados todo el día. O sea, es un componente multifactorial, ¿no? Los genes, ¿no? Más o menos el 75% de la población, si se le expone a un medio obesigénico, o sea que esté en las condiciones para subir de peso, el 75% de la población va a tener obesidad. Solamente ese 20-25% son los pacientes delgados que a pesar de que dicen pues es que come lo que sea y no sube de peso, pero eso es la minoría. La gran mayoría de nosotros genéticamente tenemos esa predisposición a acumular, ¿no? Que en un tiempo fue bueno. Hace 10, 20 mil años pues el que acumulaba era el que podía sobrevivir porque podía pasar más tiempo sin comer, pero ahorita esa capacidad del cuerpo tan efectiva para almacenar pues juega en nuestra contra, ¿no? Creo que eso que dices es tan importante que se ha olvidado y es tan simple, porque efectivamente hace miles de años había que tener disposición, un ahorro en el cuerpo, en la energía, dependiendo si era el invierno, si era la primavera, si era el verano, inclusive los alimentos escaseaban y la propia naturaleza te iba dando los que se necesitaban para tener lo suficiente, pero no había coches, no había bicicletas, no había aviones, era todo a pie. Entonces siempre el cuerpo sabiamente tenía esas muchas calorías, pero las necesitaba para sobrevivir, para correr. Entonces ahora podemos afirmar categóricamente que todo lo tenemos en exceso. Así es. Y somos perezosos, somos flojos, no hacemos ejercicio. Pues más que eso es el medio ambiente que nos está condicionando o nos está dificultando hacer actividad física, ¿no? Si estamos en un lugar donde es, ¿no?, peligroso salir a caminar, por ejemplo, o ir en bicicleta porque me atropellan y todo, pues, ¿no? Entonces, o sea, es un problema muy complejo de un medio ambiente que nos está condicionando estos problemas, ¿no? Una actividad física, pues todos trabajamos en una oficina sentados, ¿no? ¿Qué actividad física hacemos mientras estamos en la computadora? Mínima, ¿no? Entonces todos estos, junto con los alimentos que tienen actualmente mucha cantidad de grasa y azúcares para hacerlos más agradables al gusto, pues todas estas modificaciones que hacen para que los alimentos gusten más, a expensas principalmente de agregar grasa y azúcares, es perjudicial para subir de peso, ¿no? Saben mejor, pero nos obligan nos hacen comer más y esto pues, es contraproducente, ¿no? Pero también todo el medio ambiente en el cual no es favorable para hacer actividad física, pues eso también nos afecta, ¿no? Entonces debe hacerse un abordaje integral, no solamente del alimento, que es muy importante, pero también de todas las formas en las cuales vivimos normalmente, cómo nos transportamos, todo lo que hacemos, pues tiene que ir cambiando, porque sí nos está condicionando el problema tan severo de obesidad que tenemos, ¿no? Desde el punto de vista médico, y esto es la ignorancia de quienes no tenemos la ciencia médica, no sabemos, se puede considerar, por lo que has dicho hasta ahora, primero, que la obesidad es una enfermedad
Y si la respuesta es afirmativa, ¿cuál sería el síndrome o las características para decir a una persona obesa que está enferma, o no es una afirmación que se pueda sostener? Digo, se pueden hacer medidas objetivas. Por ejemplo, se puede hacer un cálculo. ¿Pero es una enfermedad? La obesidad es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad. ¿Cuál es el, digamos, tú sabes bien que el síndrome es el conjunto de características de una enfermedad específica? En este caso, ¿cuál sería el síndrome del obeso? Es una cantidad aumentada de grasa, que también es importante la distribución que tenga. Por ejemplo, entre más grasa central dentro del abdomen tengamos, es peor. La obesidad central, la que generalmente desarrollan los hombres, que es dentro del abdomen, esa obesidad es más mala, se asocia más a problemas de diabetes, hipertensión, colesterol, etcétera. O sea, no solamente es la cantidad total de grasa. ¿Eso es así por nuestra cuestión genética de los hombres? Efectivamente, es un factor hormonal importante que los hombres acumulamos más en forma central y las mujeres en forma periférica, más en las caderas, etcétera. Esa grasa es menos mala que la que está dentro del abdomen. La que está dentro del abdomen es la peor, y eso se hace más o menos en una medida aproximada de cuánto mide nuestra cintura. Cuando el perímetro de la cintura está aumentado, sugiere que tenemos más cantidad de grasa central. En general, como una medida es que el hombre debe tener menos de 102 centímetros de perímetro de cintura y las mujeres menos de 88 centímetros. Pues ahorita quien nos ve allá en su casa, se sacan una cinta y se miden. Ahí están 88 las mujeres y 102 los hombres. Más de eso quiere decir que está aumentado el perímetro y que seguramente hay grasa intraabdominal que está haciendo que ese perímetro aumente. ¿Habrá una respuesta a esta pregunta que te voy a hacer? Porque pues evidentemente trato de interpretar el interés de la distinguida de la audiencia. Determinados alimentos, o es cuestión de la conformación genética, hacen que a los hombres nos crezca más el estómago. En general, mayor número de calorías, y si tenemos la predisposición por sexo, genética, etcétera, la acumulamos más en el abdomen. ¿Por qué? Por factores hormonales, por factores genéticos. Por ejemplo, también hay mujeres que hacen obesidad abdominal, también por factores genéticos, también por cuestiones hormonales, pero digamos hay varias cosas que lo condicionan, ¿no? Pero en general el que tiene obesidad abdominal es peor que el que tiene obesidad periférica, ¿no? Pero hay hombres también con obesidad periférica. También. Por Pero excepción. En general es más la obesidad central en los hombres como de tipo manzana, y en las mujeres es más de tipo pera, ¿no? Una es como un círculo en el centro y otra es con más distribución periférica. No es común que veas a un hombre delgado arriba y que tenga unas... No es común, es raro. Caderas, ¿no? Pero es posible. Es posible. Sentado te ves muy delgadito y cuando te paras, no, pues es sorpresa, ¿no? Yo creo, mi querido Gonzalo, que este es un programa que hay que repetir, que hay que traer todas estas informaciones tan importantes que tienes tú siempre tan al día, y podemos ayudarle a tanta gente, que nos oigan, que hablen contigo, que vayan a la clínica, que tomen una opinión. Es fundamental por la salud. Y como ya tocamos el tema de los niños y las niñas, creo que es muy importante, si, como decíamos en el otro corte, la salud pública, el Estado tiene que intervenir en esto. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, serían las medidas más adecuadas que debería el sector salud mexicano, así como están preocupados por el Zika y se preocupan por el SIDA, etcétera, que esto pudiera ser para una política pública, ¿no? Pues yo creo que empezar por las cosas que fueran más fáciles de hacer, ¿no? Como por ejemplo la calidad de los alimentos, es decir, la composición que tienen, sobre todo en contenido de grasas, azúcares y un poco en sodio. Pero si estamos hablando específicamente de la obesidad, sobre todo azúcares y grasas. Y dentro de esos dos, las azúcares son todavía
más dañinas que las grasas. Entonces, de alguna forma regular para que los alimentos que consumimos y sobre todo los que consumen los niños tengan un control de la cantidad de grasas y azúcares que tienen. Entonces así, cuando un niño va a comprar algo o cualquiera de nosotros va a comprar algo en una tiendita, pues compra un producto que no tenga alta cantidad de grasas y azúcares. Entonces, creo que un primer paso sería regular en forma mucho más estricta ese porcentaje de grasas y sobre todo azúcares que tienen los alimentos, ¿no? Ese sería un paso. Ahora, eso es respecto a los alimentos. Otro bebidas. En las bebidas. Las bebidas, ¿no? O sea, me refiero a en bebidas okay. o alimento sólido que se restrinja la cantidad de azúcares y grasa. Otro, pues, es favorecer que el medio ambiente sea propicio para que uno pueda hacer actividad física, tanto de deporte como que uno pueda irse a caminar al trabajo o en bicicleta. Todo ese tipo de cosas favorecen no solamente bajar de peso, pero el mejorar la condición física, aunque uno no bajara de peso, el solo hecho de hacer ejercicio también mejora la salud. Entonces, de alguna forma, tomar medidas para que sea más fácil hacer actividad física y además, no solo eso, sino que de alguna forma se propicie también. No, pues es importantísimo, Gonzalo. Yo soy muy agradecido contigo, con tu tiempo y sobre todo reiterarle a la distinguida teleaudiencia que la generosa oportunidad que nos da el doctor Gonzalo Torres Villalobos, si usted habla al 5424-6892 y solicita una consulta para que el doctor médicamente le pueda dar un diagnóstico, usted recibirá, así nos lo ha prometido y así lo ha hecho en otras ocasiones, el 50% de descuento de la consulta en Médica Sur para que pueda en un momento dado este programa ser útil desde el punto de vista social, ayudarle a usted. Llame, hágase presente, porque efectivamente en los programas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente ese derecho familiares, está al servicio de la comunidad, de las familias mexicanas y de quienes nos honran, escribiéndonos al correo jhuitron@derechofamiliar.net o que me hablan al teléfono 56 39 22 35 o que leen mi columna en El Sol de México. Y les recuerdo, como siempre, que ustedes pueden ver esos programas en los diferentes canales de televisión. Y mi querido Gonzalo, muchas gracias otra vez y que tengas muy buen viaje en este congreso que vas a realizar. Muchas gracias, don Julián. Es siempre de verdad es un gusto estar aquí con usted. Muchas gracias. Un honor y un gusto. Muchas gracias. Y a ustedes esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.